Hoy ha venido No te quedarás atrás Rocío, que es creadora de la cuenta de Instagram Madre de lo Infinito, madre de 2 hijos, una que es Marieli de 11 años, o casi 11 años, que tiene autismo, TDAH y trastorno de la conducta, y Elliot, que tiene 3 añitos. Bienvenida, Rocío, a No te quedarás atrás. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación de venir aquí presencialmente conmigo. No, gracias a ti, porque todo lo que sea una tarde sin hijos también se agradece, sinceramente. O sea, imagínate una tarde sin niños para poder hablar de la sociedad y arreglar el mundo en unos minutos e irnos a casa con la misma realidad. O sea, eso es fantástico. Vamos a empezar por el principio, si te parece, sí. Rocío. Tienes 2 hijos con 8 o 9 años de diferencia, más o menos. 7 años. ¿Cómo has vivido las diferencias del nacimiento de Marieli con el nacimiento de Elliot? Porque con Marieli fue todo mucha incógnita, mucha incertidumbre, y con Elliot, bueno, pues al fin y al cabo es un niño hasta el momento normotípico. ¿Cuáles son las diferencias que hacía a grosso modo? A ver, yo tengo 2 maternidades diferentes. La primera además en Estados Unidos cuando ganó Trump, básicamente. Entonces me alegro de que la segunda sea en España, porque aunque aquí falten muchas cosas, pues al final estás cerca de la familia, el idioma, etcétera, ¿no? La primera etapa como madre de una niña neurodivergente, pues fue un poco rara. Porque claro, en tu ideario o en tu ideal de tu maternidad, tú no concibes la idea de que vas a ser madre de una niña con discapacidad o neurodivergencia, lo que queramos. Es verdad que por nuestra forma de ser lo encajamos bastante bien, porque al final decidimos nosotros ser padres. Ella no pidió vivir ni nacer, y menos en este mundo. Entonces mi marido, estábamos además en Fayetteville la primera vez que nos hablaron de autismo, a sus 15 meses, y yo me vine abajo porque dije, es que nos va a tocar. Es que tenemos todas las papeletas para que nos toque el autismo. Y dijo mi marido, a ver, ¿qué esperabas de nuestra unión? Pues un ser especial. Claro, no sabíamos que de los 15 meses hasta los 4 años y medio, por el sesgo de género, no íbamos a tener un diagnóstico pese a ella ser no verbal. Es decir, pese a no hablar, o sea, tenía tantos rasgos. No balbuceaba, no lloraba, que es la primera comunicación de una niña o de un niño, es el llanto, y no lloraba. No gateaba, tenía muchísimas cosas, pero como la veían tan mona, pues empezaban, ¡ay, qué mona! Pues dale tiempo porque es hija de inmigrantes, el castellano, el español, el inglés y tal. Así se nos fueron 4 años. Por suerte luego a los 5 empezó a hablar. Y ahí vinieron otras nuevas dificultades, porque las etapas de las rabietas, el no, esa no las pasó conforme a su edad. A los 3 años empieza siempre el no. Lo pasó con 6 años, cuando ya tenía más edad y más fuerza. Y vinieron las conductas. Y a los 7 ya me planteé que la niña se parecía más a mi marido. Entonces vino el diagnóstico de mi marido TDAH, claro, y el de la niña. Claro, porque has dicho lo que has dicho tu marido. Dice, ¿qué piensas que iba a pasar con nuestra unión? Sí. Tu marido tiene TDAH y tú has tenido o tienes, no lo tienes claro, no tienes un diagnóstico. A ver, yo tengo diagnóstico de trastorno de la adaptación. Bien. Y el psiquiatra que me valoró en la Universidad de Navarra, en Pamplona, porque me tuve que ir a Pamplona para que mi marido asumiera que es TDAH, porque estaba en la fase de negación, y dije, mira, Guillermo, o sea, tú te has visto. Entonces, pues me fui todo un día a hacerme pruebas, altas capacidades, todo. Entonces puso posible TDAH infantil, que eso no existe porque el TDAH no se va. O sea, que deduzco que algo de neurodivergencia hay. La genética estaba por supuesto a tope con vosotros. O sea, hay factores medioambientales, todo lo que nosotros queramos decir, pero al final la genética hay un factor, es un componente muy alto. O sea, de hecho nosotros cuando se enteró el entorno de que queríamos volver a ser padres y nos costó 5 años, siempre estaban con... ¿Y no tenéis miedo de que vuelva a pasar? Bueno, no te frustres porque ya tienes al menos una, y si nace otro, a lo mejor nace mal. Que dije yo, a ver, mi hija es sana, no es una enfermedad. Sí, nos pasa un poco eso, ¿no? Que cuando tenemos el mío es el mayor de los 3 con síndrome de Down, y puede haber un cierto asombro
del entorno, no Sí. tiene por qué ser el entorno cercano, en mi caso no, pero ¿y por qué quieres otro? Ujú. Si ya bastante tienes con este o vas a tener con este, o no te da miedo tener otro Claro. mal. No, y el otro ¿No? es, bueno, entendemos por una parte que quieras tener otro para que sea el cuidador, que eso es otra Esa cosa, es otra, o su sí. mejor terapia. Y es como, no, yo quiero ser madre porque el proyecto familiar es tener o formar una familia, con independencia de si es autista, TDAH, síndrome de Down. O sea, cuando formas una familia con, pues con ese plan, pues no sé, hija, la ilusión de una y de uno es Sí, eso, ¿no? sí, sí, sí. Tampoco vemos a nuestro hijo que vaya a ser el tutor legal, porque para eso existen los curatelas luego, Sí, ¿no? O sí. sea, En el momento del crecimiento, bueno, Marieli tiene 7 años cuando nace Elliot. sí, Claro, Elliot viene con todo el paquete de lo que es un bebé. Ruido, Sí. llantos, tirar los juguetes. ¿Cómo convivís con esa sensibilidad, hipersensibilidad que tiene Marieli sí. con Elliot? Claro. Claro, lo peor más que eran los olores. Marily es hipersensible al olor. Entonces, claro, imagínate tú en el coche si el niño hacía de vientre, o sea, crisis. El llanto le molestaba, pero le molestaban más los balbuceos, los chasquidos con la lengua, eso no lo soporta. De hecho, a día de hoy estamos en cualquier sitio y ve a alguien chasquear y le grita. Y es que además no le gustan los cascos, porque existe el error que muchas personas cometemos, que pensamos que los cascos son como un salvavidas auditivo, que te protege de todo y te amortigua de todo, pero aún así no le gustan. Entonces, la verdad es que tenemos la suerte de que formamos muy buen equipo mi marido y yo. O sea, él no me ayuda, él no coaparenta, como él decía de broma, sino que se corresponsabiliza pese a viajar a nivel mundial. Porque, por ejemplo, la semana que viene estoy de lunes a viernes sola. Es una persona muy proactiva, entonces no cae todo sobre mí. Yo detesto la burocracia que viene después de la maternidad con una discapacidad. Mi marido le encanta la burocracia, que dije, perdona, pero ¿por qué no montamos algo? O sea, al igual que te hacen el DNI del niño cuando sales del hospital, montamos todo, el Crecovi, viva el Crecovi. O sea, le encanta. O sea, entonces eso me quitó mucho peso a mí. O sea, todo el tema de las ayudas. Bueno, las ayudas que llegan muy tarde, pero bueno, sí, la hay que rascar. burocracia, las trabas burocráticas, el ir a la ventanilla, ir a otro, en fin, sí. Si Además, tienes ahí un compañero, guau, es un... Sí, no, una o sea, además que todos los que son, no sé, en el colectivo síndrome de Down, pero en el colectivo autista, tiene una tasa de divorcios sí, muy en fuerte. general da igual la discapacidad, Sí, a mí eso pone a prueba. Si ya un hijo te reta. en general ya te reta como familia, como pareja, como mujer, Sí. como hombre, ya si añades una discapacidad que supone una carga mental, física, de todo, sí que hay muchos divorcios, mucha depresión, mucha negación, en fin, bueno, hay sí. muchas cosas. Sí, No, sí, y además sí. que venimos de la época de los años 70 con el mito de la madre nevera, que era culpa de las madres. Bueno, que eso no se nos quita, ¿eh? Yo me acuerdo cuando nos dijeron sospecha de síndrome de Down en la ecografía, inmediatamente, no inmediatamente, pero cuando volví a casa digo, ¿qué habré hecho yo? Qué fuerte. ¿Qué habré hecho yo? Luego ya te lo quitas, pero fíjate, apareció ahí. Sí. Nadie me había dicho nada, nadie me había culpabilizado, pero sí que culturalmente... Sí. Como herencia. Como herencia, y porque al final, bueno, tú eres la que tiene el bebé dentro, ¿no? Dices, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho yo? Luego ya, bueno, pues te vas adelante, pero hay mucha gente también que se queda en esa culpabilidad y no la suelta. No, y que es muy fuerte también como incluso los pediatras y los médicos, nosotros que empezamos en atención temprana en Estados Unidos, y a mí me preguntaban, ¿cómo es tu relación con tu hija? ¿Eres afectiva? ¿Eres tal? Me hicieron esas preguntas, pero a mi marido no. Anda. A mí porque me da igual todo, ¿sabes? O sea, yo sé que como madre no soy la mejor, pero tampoco la peor. Soy la que a mi hija le ha tocado. Entonces, el amor obviamente no lo cura todo, pero yo sé que quiero a mi hija, pero tenía que justificar cómo era yo como madre, ¿sabes? Entonces era como, ¿tienes depresión? Que me querían, o sea, era como muy fuerte.
te estigmatiza muchísimo, o sea, inmediatamente. Aquí en España te hacen eso y ya estamos en la calle, bueno, sí. o en redes sociales, pero Sí. allí hay un silencio de que la culpa primero es de la mujer. Y a día de hoy, o sea, estamos, te hablo de 2016. Has hablado que Marieli hasta los 5 años no empezó a encadenar palabras o a empezar a hablar. No, a hablar, tal cual. Empezar a hablar. Claro, ese proceso pasan los años y la niña no se comunica oralmente y verbalmente. Empiezan también, bueno, pues esa frustración o qué hago para poder potenciar. Supongo que en atención temprana también os dirían, pero no cuaja, ¿no? Hasta que en un momento dado la niña, pues, ¿cómo vives ese proceso de ese lenguaje que no sale y que, bueno, ya al final sale, pero en muchos casos, en casos de autismo, no sale? De hecho, me preguntan muchísimo qué hice para que mi hija hablase. Eso es, sí. Y yo por eso no hablo nunca de modelos en redes, siempre solamente hablo de los modelos centrados en la familia, donde los terapeutas y las terapias se enfocan en el entorno y en el niño y en la niña, porque no son ellos quienes tienen que cambiar, sino nosotros nos tenemos que adaptar. Entonces solamente hablo de ese modelo, no hablo ni lo que hemos hecho ni nada, porque yo considero que nuestra hija empezó a hablar porque nació en un espectro verbal. No hemos hecho magia, no existen los milagros. Entonces fue muy gracioso porque Marieli a los 18 meses decía alguna palabra, pero según las decía, las perdía. Entonces dijeron que podía tener una regresión. Entonces fue durante el COVID, que el 13 de abril pues cumplió sus 5 años, y era COVID, estábamos en cuarentena, mi marido teletrabajando, yo limpiando la cocina porque a mí me dio por limpiar, ¿sabes? Porque tampoco hablaba con la niña, entonces, y tampoco quería jugar, entonces a mí me dio por limpiar mucho, o sea, entonces de repente escucho a la niña diciendo Venezuela, Caracas, México, países, y yo dije, perdona, ¿no has dicho mamá? Pedazo de... Vamos, ya luego los siguientes fueron pequeños porque le flipan. Entonces yo dije, ¿la tía? Y es que claro, nos dimos cuenta que ella empezó a leer antes de hablar. Y nos dimos cuenta porque empezó a escribir en Google, en YouTube, de la televisión con el mando, países. ¿Ah, sí? Claro. Entonces ahí empezamos a introducir lo que fue la lectura global, a través de imágenes y demás, porque previamente estábamos con lengua bimodal, signos, bueno, signábamos, y los pictogramas, que a mí me abrumaba mucho porque yo decía, madre mía, tenemos que anticipar todo. Y luego nos dimos cuenta que en su espectro autista la anticipación era peor, porque ella se negaba en banda, le daba más ansiedad. Por tanto, nosotros tenemos un modelo de crianza que no es como el clásico dentro del espectro autista, que tiene que ser todo muy recto, muy calculado, anticipado. Yo a mi hija le anticipo cosas y puede estar una semana en negación y crisis. Entonces es como, venga, hay que hacer esto, vamos corriendo. Marieli, Rocío, me contabas que Marieli, bueno, tú la preguntaste, ¿por qué no has empezado a hablar hasta ahora? ¿Por qué no hablabas? A mí me llama mucho eso la atención. Claro, sí. Y lo que te dijo es que es brutal, no encontraba las palabras. Sí. Y luego la segunda frase es me perdía en la memoria. Me perdía en la memoria, eso es. Sí, eso es lo que más me ha llamado la atención, porque, a ver, yo siempre tengo en consideración un montón a las familias de hijos no verbales, no hablantes, ¿no? Sí. Muchos se comunican pues con tablets, con comunicadores, pero no es lo mismo que lo verbal, porque te da te abre una ventana a su mundo, no a su mundo, sino cómo concibe el mundo y cuál es su pensamiento lógico, si te está entendiendo, si no, la comprensión. O sea, a mi hija le hicieron un test de altas capacidades con 4 años que, a ver, era por posicionar un poco cuál era su mecanismo de aprendizaje y demás, y dio un 85 de CI, siendo 70 o 60 ya discapacidad intelectual. Sí. Años después, con 6, ya después de estar un año hablando, le hicieron 1 y está entre 150 y 170. Lo que pasa es que como tiene comorbilidades, ¿de qué te sirven las altas capacidades, no? Entonces, muchas familias que se van a morir sin escuchar un mamá, un papá, o un simple no, o que te den. Mi hija no me llamó primero mamá, me llamaba otra cosa, mucho peor. Durante mucho tiempo que tuvimos que trabajarlo, que parecía yo que venía de trabajar en la calle, de montera, ¿sabes? Me decía puta, ¿sabes? Imagínatelo.
Y en todas partes, Sí, públicamente, en casa. En vez de mamá. Porque leyó un graffiti que ponía eso y tuvo curiosidad. Claro. Y ahí empezó lo conductual y lo cañero de ella. Entonces, claro, o sea, que hable y tal, lo hemos encajado, bueno, pues como una nueva etapa. Es como que vas renaciendo en tu maternidad, transformándote como un Pokémon, porque a mi hija le encantan los Pokémon, ¿vale? Y ya le dijimos que el creador del Pokémon es autista también, pues ya, bueno, fascinante para ella. Es que ella dibuja, ella empezó a dibujar muy bien desde pequeña. Entonces, con historias sociales tratábamos de que ella pues dibujase sus emociones con su psicóloga y tal, y sigue dibujando. Entonces, su primera expresión e intención comunicativa es el arte realmente, sus dibujos. Qué bueno. Tenemos todo guardado y sigue dibujando, o sea, un volumen tremendo. Rocío, ¿por qué decides abrir una cuenta en redes sociales? Porque eso, bueno, ya sabes, eso tiene unos pros y unos contras. Sí que es bueno dar visibilidad a una realidad que tú estás viviendo para que otras familias y otras madres vean que hay eso en el mundo, tengan o no tengan familiares con autismo. Pero claro, por otro lado, hay mucho hater y mucho opinador, y al final termina como una corrala, ¿no? Como un patio de colegio. ¿Cómo lo vives tú? Porque sí que sé que a lo largo de estos años ha habido un carrusel de subes y bajas. A ver, yo caigo bien o caigo mal, porque no solamente hablo de autismo. O sea, al final todo, o sea, si queremos que vivan en la sociedad tienes que hablar de muchas cosas, no solamente de tu duelo. Entonces, yo siempre he sido un poco... me cuesta empatizar con la gente que tira mucho de duelo todo el día y se tira 10 años con el duelo. Del primer duelo hablo, porque al final el duelo de una madre se va transformando según la etapa de un hijo y según lo que te vayas viendo, ¿no? En ese momento. Pero la verdad es que empecé la cuenta porque cuando llegamos de Estados Unidos y tuvimos el diagnóstico, estaba ella en un colegio, en primero infantil, y vino la Comunidad de Madrid y nos dijo: no hay recursos para vosotros. Entonces dije, ¿cómo? O sea, pagamos impuestos. O sea, yo quiero elegir dónde quiero que nuestra hija, bueno, yo y mi marido, obviamente, queremos que elegir. Y nos dijo, sería perfecta para la inclusión con apoyo, pero no hay apoyos. Así que nos soltaron en la mesa, delante de la orientadora de nuestro colegio, un taco con todos los colegios de la Comunidad de Madrid, y nos dijo, llamad puerta a puerta, ahora que es marzo, para ver si hay previsión de que se quede una plaza libre en alguna aula TEA de toda la Comunidad de Madrid. Y le dije, mira, eso es mucho trabajo, o sea, no. Entonces ahí sí es el único momento que he llorado. Me levanté y dije, me estáis fastidiando y me estáis privando de disfrutar de la infancia de mi hija, pese a la dureza que hay. Porque nosotros al final somos, no sé si es por la juventud o la ignorancia o porque somos así, queríamos disfrutar a toda costa. Mi hija tiene derecho a tener unos padres que están felices con ella, porque el inicio de cualquier depresión es cuando tú piensas que tus padres no te quieren. Bueno, ahí hay un vídeo que me llegó bastante profundo, porque estabas paseando con ella. Sí, después de terapia. Y te dice que quiere ser como antes. Sí. Que cuando ella tiene crisis sabe o piensa que es una pesadilla para vosotros. Sí. Se reniega de ella misma, una niña que es una cría. Y tú ahí tienes el temple de intentar, ¿no? Me han criticado también por eso. Bueno, yo pienso que ahí tuviste un temple, porque yo entiendo que ahí por dentro te rompes. Que tu hija te diga... Sí, dijo que no debería haber existido, que fue creada para ser una inútil. Sí, entonces claro, tiene esos pensamientos que gracias a Dios lo verbaliza. Sí, claro. Cuando dice ella que fue creada para ser una inútil y que no debería existir, es que es muy duro, porque al final son niños, y supongo que a tu hijo también le habrá pasado, que van a psiquiatría, neuropediatría, en los propios colegios, que tampoco sabemos lo que en algún momento les pueden decir los profesores o los alumnos. Se percatan de sus dificultades. Sí. Es que no son tontos, o sea, no viven en otro mundo. O sea, al final yo en ese instante podía haberme enfadado, porque también mucha gente, muchas madres, yo recuerdo que cuando yo decía ciertas cosas, mi madre se enfadaba y me gritaba y era tajante, o mi padre, me da igual, porque de la estupefacción, pues tú, ¿cómo
conservas la templanza y tratas de sacar algo que ella pues comprenda que no es así. Entonces me han dicho que no he validado sus sentimientos, sus emociones. Claro, es que ¿cómo voy a validar que mi hija piense que no debería existir y que la hemos creado para ser una inútil? Pues perdona, prefiero no validar eso. Es que en tu trabajo como madre es desterrar completamente que tu hijo tenga ese pensamiento, porque es pequeña, pero que nos viene la adolescencia y siendo niña, en fin, si eso se enquista en su interior y crece, eso puede ser una trampa mortal. Claro, luego está la ideación suicida, o sea, es decir, al final ella con 6 años que hizo un campamento ese verano, me dijo, ¿cuándo voy a ser normal? Es decir, al final, y son palabras que yo tengo súper vetadas, ¿vale? O sea, no por eso, sino porque no quiero que ella sienta que no es normal, porque no existe la normalidad. Entonces, cuando vino preguntándome eso, me dejó en shock, porque dije, es que Marieli escucha todo y lo calla. Y es una caja de Pandora. O sea, ayer tuve feedback con su psicóloga, y ese va a ser su mayor dificultad. A lo mejor no tanto en autonomía o en comunicación, pero hay autistas verbales que lo encierran todo. Entonces, si tú tienes la suerte de poder hablar y lo encierras todo en ti, según creces, eso es un cóctel molotov. Y al final pues vienen por las depresiones, las ansiedades. Y a mucha gente le pasa, es normotípica, pero claro, si tú llevas toda tu vida esforzándote, aguantando, un día explotas. Y a lo mejor no con 30, sino con 15. Hablas de aquellas terapias que tienden a querer evitar los aleteos, las estereotipas, ¿no? Los movimientos que hacen las personas realmente para autorregularse, y son también un mecanismo de comunicación, incluso de defensa. Reniegas porque entiendes que eso es una manera suya natural. Siempre va a haber un límite. No entiendo, ¿no? Pueden estar todo el día así. No, y luego cuando se hacen daño. Pero sí que hay una tendencia, ¿no? A ocultarlo, ya déjalo, no, quítalo, a corregir al niño cuando ese niño realmente necesita ese movimiento. Sí. También te han criticado por ello. A ver, Marieli, por ejemplo, yo voy por la calle y parece que está en una rave, porque empieza ahí a bailar, a mover las manos, pero yo entiendo que está contenta por el plan de ir a caminar e irnos a tomar un café y ella pues el donut. Entonces no le corrijo eso, porque al final es expresión, estamos hablando de la comunicación verbal y no verbal, entonces yo entiendo que esos momentos es una comunicación no verbal, que expresa en ese momento pues alegría, por ejemplo. Si está enfadada, obviamente ya no es un aleteo lo que ella tiene, ya se da puñetazos en la cabeza. Eso sea donde sea. Entonces ahí viene, pues ahí hay que intervenir. Pero el aleteo como tal, el andar de puntillas, por ejemplo, yo entiendo que hay mucha gente que trata de corregirlo, porque hay niños y niñas que solamente andan de puntillas y ya sufren acortamiento de gemelos con 8 años. Yo entiendo que esos padres tengan que tratar de corregirlo desde la fisioterapia, pero en cuestión de aleteo, pues balanceo, se están autorregulando evidentemente, porque a nivel propio afectivo muchas veces lo necesitan porque a lo mejor no se sienten a sí mismos y necesitan movimiento pues para reconectar consigo mismos y sus emociones. Entonces, si venimos de que antiguamente eso estaba mal visto y molestaba socialmente, pues hija, a quien le moleste que no mire. Rocío, ¿cómo hacemos para no ver a tu hija, a mi hijo, en un momento de asueto en casa, el evitar que queramos hacer terapia con él? Que el juego sea una terapia, que la actividad sea una terapia. Vale. Siempre estamos, ¿no? Tenemos como una parte, todo, ¿no? Terapizando todo en vez de hacerlo lúdico, porque tendemos, sobre todo en las edades tempranas. Yo sí que es cierto que ya mi hijo ya es más mayor y ya no tengo esa tendencia, pero sí de pequeño yo me acuerdo de estar, ponlo en el suelo, siempre en el suelo. Yo sí, además era mi primero. Y estabas ahí y diciendo, ¿qué tiene que hacer?
¿Qué tiene que hacer? Ya. Hay que estimularle, hay que estimularle. Ese es mi marido quería, claro, vamos. y estás con esa fatiga mental porque estás siempre Es hiperactiva. Es decir, no lo estoy haciendo lo suficiente. ¿Cuántos minutos he hecho con el bebé, con el niño, tal? ¿Cómo hacemos para evitar, o por lo menos reducir esas ganas que tenemos de terapizar? A ver, no leer tanto en Google y lo segundo, tampoco estar todo el día haciendo caso a los terapeutas. A ver, y explico esto. Nos mete mucha presión que de los 0 a los 6 es la época de mayor absorción de información y de aprendizaje en nuestros hijos, ¿no? Por la plasticidad y demás, cerebral o neuronal. A partir de los 6 también siguen aprendiendo y evolucionando. Es que no se acaba, no llegas a los 6 y dices, venga, fuera, atención temprana, tu hijo va a ser una meba. No es así. O sea, es que no es así. Entonces, yo tengo muy claro que soy su madre y una madre no puede estar todo el rato con juegos de mesa, yo los odio. O sea, tú sabes lo que era para mí hacer terapia en casa con juegos de mesa. Yo lo pasaba fatal. Y de hecho mi hija se lo pasa muy mal porque no le gustan, porque se frustra, porque no puede competir con nadie. El hecho de ganar y perder. Para mí, yo voy más a lo emocional siempre, a trabajar las herramientas. Y eso no se trabaja con media hora de trabajo en mesa. Lo emocional al final es día a día, batalla tras batalla. Tratando de llegar el por qué está así o comprender qué pasó en ese momento, ¿no? O sea, la interacción sensorial, cómo siente tu hijo. Claro, en el autismo a veces esto es más invisible porque nosotros tenemos que ir descubriendo sus dificultades, pero yo no, si me hubiese tenido que hacer todo lo que hacen otras madres, también nos ha tocado un espectro autista que a la mínima que ella ha cogido las herramientas, pues aunque le cueste más o menos, las ha cogido de lleno. Hay otros peques que no es así, pero tampoco exigimos que ella sea perfecta. También nunca hemos exigido que sea perfecta y ni que sea normotípica. Entonces, si mi hija ahora llega y quiere estar sola, yo se lo respeto, porque está hasta la coronilla de estar aguantando todo el día en el colegio. Hablas de invisibilidad, porque claro, nosotros, en mi caso, el síndrome de Down sí se ve, se ve. Y el entorno sabe perfectamente que ya mi hijo tiene síndrome de Down, que eso tiene sus pros y sus contras. Sí. En el caso de tu hija y de la mayoría de las personas con espectro autista, no se ve. Y claro, el acercamiento de un tercero o de un extraño es completamente diferente. ¿Cómo lo lleváis? Porque, claro, hay momentos en el parque o momentos en los que Marielle puede tener una crisis o puede tener muchas veces, ¿no? Hemos visto testimonios de madres que están en el supermercado con la rabieta del niño y es juzgada y es que no sabes y dices, no, es que justamente mi hijo tiene un autismo que le está produciendo ahora mismo una crisis. Pero antes de ayudar, tendemos a juzgar. A ver, a mí lo que más me ha dolido siempre son las miradas. Hasta que vi, no sé si tú conoces el documental Yo soy María, o Yo María, de Capitán Gallardo, que era un dibujante de cómics, que ya falleció hace un par de años, y su hija es autista con grandes necesidades de apoyo no verbal, y él siempre dibujaba cómics, y tiene una parte donde él explica muy bien visualmente cómo duelen las miradas, ¿no? De cuando una persona adulta, sobre todo adulta, de pequeños todos los niños con discapacidad son muy monos y generan empatía. Pero claro, verdad, de la monería a ya molestar a la gente hay unos años. Entonces, a partir de los 11, 12 ya molestan a la gente o ya te miran aún peor, de niños pues maleducados, consentidos, ¿sabes? Entonces es verdad que mi hija cuando estábamos, bueno, yo recuerdo un día que se tiró al suelo en un centro comercial y una señora me dijo, ay hija, con lo mona que es, un buen azote y se le quita. Y yo, es que aunque se le quitase el autismo con un azote, es que no soy pro azote en ese aspecto. Entonces, claro, lo que la gente piensa es que son consentidos y niños o niñas emperadores, emperatrices, ¿sabes? ¿Cómo lidias con eso? Pues yo contesto. Y si no contesto, pues miro mal, sí, miro mal. Digo, a ver, métete en tus asuntos, eso es lo primero. Mi hija es así, no porque ella quiera, es porque no sabe, aunque tenga lenguaje, comunicar lo que le está pasando.
Entonces sus crisis y las conductas vienen porque se bloquean de una manera que solamente pueden salir o escapándose o tirándose al suelo, pegándose. Entonces nuestro trabajo, por eso no terapizamos, es más de fondo, una carrera de fondo, de día a día. Contarle que ella, trabajar el reconocimiento y gestión de emociones, que ella lo reconozca. Entonces... Hoy es el día, Rocío, hoy es el día del acoso. Sí, contra la violencia. Contra sí. la violencia. Los niños con discapacidad, el 90% tienen en algún momento un episodio de acoso escolar. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Lo estáis viviendo? ¿Habéis tenido un momento con Marieli o familias que conozcáis? Sí, al final. Es que muchas familias no se enteran porque los hijos no reconocen lo que es el acoso escolar. O sea, si hay un 83% de alumnos, el 83%, 85% del alumnado con discapacidad sufre acoso. El 12% es autista. Y si luego dicen que un 35% del alumnado con discapacidad no reconoce que está siendo acosado y no lo cuenta, es un poco complicado el tema de erradicar. Físicamente nunca la han agredido, obviamente. Si no nos hubiésemos enterado. Sí se escapó del cole una vez. Estuvo en una parada de autobús a los 3 meses de nacer Elliot, pues 1 hora y media en una parada de autobús y la recogió una mujer. Nos dio ese susto, porque es escapista y es muy inteligente y se escapó, no saben cómo. Y hay otro tipo de acoso escolar que es muy invisible, que es el social. Es decir, si a ti no te invitan a un cumpleaños o 2, es normal. Pero cuando no te invitan nunca ningún niño de tu clase a ningún cumpleaños, ya no durante un año, sino todos los años de tu etapa escolar, eso es acoso social y relacional. Es decir, niños que le dicen a un compañero, con ese no te juntes, a ese no le invitamos o a esa no la invitamos. Esos niños se van aislando para huir del dolor. Entonces, esa es mi gran batalla y no hay tanto apoyo porque se ha considerado bien el excluir de los cumpleaños bajo el pretexto de mi hijo o mi hija elige. Pero cuando tú tienes en el colegio, en tu clase, a un compañero de tu hijo o de tu hija con una realidad que pasa por dificultades en habilidades sociales, de comunicación y demás, a lo mejor tú como padre tienes que incomodar un poquito a tu hijo o a tu hija, decir, ya sé que a lo mejor no quieres jugar con ese niño, pero en tu fiesta podemos participar más personas. Porque a lo mejor algún día tú vas a ser abuela o madre o hijo, bueno, hijo ya no, pero lo que sea, de un niño con discapacidad. Me da igual que sea autismo, que sea parálisis cerebral, una enfermedad rara, un síndrome, bien sea pues de Down. Hay tantas cosas. Y con todo esto, queréis adoptar un niño con discapacidad. Ah, bueno, sí, que ya os lo han dado. Sí, nos han dado la idoneidad en 5 meses porque hay poca demanda, hay pocos ofrecimientos de acogimiento y adopción de pequeños con necesidades especiales en la Comunidad de Madrid. Hemos hecho nacional. Porque sí, nos va la marcha. Además, no podemos vivir de las ayudas porque no dan tantas. Entonces, yo ya no sé si es por amor a la vida o no sé. Yo siempre quise adoptar porque hice bastante voluntariado de joven en casas cunas, donde casi todos los peques eran con discapacidad. O sea, o bien hijos de inmigrantes que venían a deslomarse aquí pues para ganarse la vida y mandar dinero a sus países y traían a sus hijos con discapacidad y no tenían un soporte, una red de apoyo para poder pues conciliar con sus hijos, y de lunes a viernes los dejaban en las casas cuna e iban a verles los fines de semana, o bien pues porque pues porque los dejaban allí porque no podían. Y pues yo ahí conocí de primera mano niños con síndrome de Down. Y yo se lo dije a mi marido, pues podríamos adoptar. O bueno, a ver, si me quedo embarazada, pues yo no voy a abortarlo, obviamente, porque por mi forma de ser, y mi marido tampoco. Entonces, ya después de unos años, le dije a Guillermo, después de Elliot podríamos adoptar. Y Guillermo se unió. O sea, yo no sé si quiere revivir su infancia a través de sus hijos y comprarse más juguetes para él con Lego, o no lo sé. Entonces hicimos el ofrecimiento en finales de mayo, nos llamaron a la semana, nos convocaron para el curso de adopción nacional. No existe un curso específico de adopción para niños con discapacidad. Nos fuimos al
a la vía ordinaria, pero hay que hacerlo porque es un trámite. Entonces, en agosto me llamaron para ver si queríamos empezar las valoraciones con la trabajadora social, la valoración psicosocial. Dije que estábamos en la playa y cualquiera volví a Madrid con Marieli. Y al final, en septiembre nos vieron, hace 3 semanas nos dieron la idoneidad y justo este lunes nos llamaron que había un peque que lleva desde los 4 meses y en marzo cumple 3, que necesita ser adoptado. Según nos lo decían, nos dijeron tomaros vuestro tiempo porque ahí te leen todo lo que le pasa, etcétera, y te dan un tiempo. En esta vía de adopción nacional de peques con discapacidad, si te dicen que tú tomes tu tiempo para decir sí o no, y si dices no, no pasa nada porque hay que estar preparado y tiene que ir todo bien, o sea, sobre todo por ese menor y por los que están en casa, ¿no? Entonces, según nos lo iban leyendo, dijimos, pues sí. Nosotros hay una lista de discapacidades que te van diciendo que tienes que descartar sí o sí. O sea, por ejemplo, movilidad reducida no podíamos porque nuestra casa no está adaptada. Trastornos graves de conducta, pues ya teniendo a Mariel podría ser un cóctel molotov. Pero sí que elegimos unas cuantas, entre ellas el síndrome de Down, y nos dijeron que eso era más difícil, pero porque ya no nacen directamente. Sí, bueno, eso es otro melón. Claro, no, pero es verdad, hay que hablarlo, porque la ciencia y mucha parte del colectivo está fomentando que se pueda detectar durante el embarazo para que ya no existan. Entonces, yo choco mucho con la gente. Y me tachan de querer crear niños que sufran. Pero es que cualquier persona puede sufrir. Entonces, yo no puedo negar los derechos a nadie. ¿Sabes? Vamos a tener que dejarlo aquí, Sí. Marieli. Sí, Rocío, no te tengo preocupes. Sí, estoy con Yo tu por suerte hija. yo con tantos animales, por suerte no te he llamado mona. Sí, O sea, bueno, no tampoco. pasa nada, que aquí con confianza. Te podía haber dicho mona, Mimi, ¿sabes? Sí, llevo toda la entrevista llamándote Marieli y no sé por qué, pero Porque vamos, porque somos te tengo a tu hija ahí en el foco de mi pensamiento. Sí, al final de todos nuestros hijos está a mí la palabra especial no, ni son ángeles ni demonios, pero al final han venido aquí para hacer la vida y el entorno mejor y para decirnos, oye, vivimos siempre de cara al futuro, pero tenéis que vivir a la hora. Y yo creo al final es lo que enseñan nuestros hijos a no pensar en el futuro, sino a vivir ese presente que de manera inmediata siempre pues queremos devorar, ¿sabes? Y no disfrutamos. Pues me quedo con eso, Rocío, el vivir el presente, tener confianza en el futuro de nuestros hijos, pero siempre viviendo el día a día con ellos. Ya para terminar, ¿en qué no te quedarás atrás? ¿En qué no me quedaré atrás? Pues en las ganas de vivir, porque yo me pasé toda mi vida queriéndome morir. Desde los 12 años, bueno, desde los 8 hasta los 25. Y eso es lo que al final mi maternidad y mi deseo de ser madre, pues me salvó todos esos años. Qué bien escucharte, Rocío. Bueno, pues de verdad, ha sido un placer este ratito de charla que me has concedido para No te quedarás atrás, de verdad. Esta es tu casa, siempre se lo digo a todos los invitados, pero es que es verdad. Vuestra casa es No te quedarás atrás, crece por vosotros. Muchísimas gracias, Rocío. Won't you ask me to dance?